Bienvenidos a la sección número 32 de la materia Introducción General a la Biblia. Continuamos con los libros del Antiguo Testamento, con los aspectos generales, autor, fecha, tema central, etc. Continuamos con Primera Epístola a los Tesalonicenses. Primera Epístola a los Tesalonicenses. Esta epístola fue enviada a los hermanos que vivían en Tesalónica. Tesalónica ha visto abreviado su nombre para darnos el de la actual Salónica, la segunda ciudad en importancia de la moderna Grecia, capital de Macedonia, convertida en provincia romana en el año 146 a.C. Había sido fundada hacía siglo y medio, poco antes del año 300, por un general de Alejandro Magno, que le había dado el nombre de su esposa, Tesaloniqué, hermanastra de Alejandro. Situada geográficamente en el fondo del Golfo Termaico. Esta ciudad está adosada a un anfiteatro de colinas, eso es lo que tiene de fondo. En los días de Pablo, Tesalónica, ahora Salónica, era una ciudad de mucha importancia. Esto desde que fue construida en el 315 a.C. y llamada originalmente Terma, debido a sus fuentes cálidas. Pero su constructor, Casandro, hijo de Antípater, le cambió el nombre por Tesalónica, que era el nombre de su esposa, Tesaloniqué, como mencionamos. Su esposa era hija de Felipe de Macedonia y era hermanastra de Alejandro Magno. En el proyecto de la construcción de Tesalónica, Casandro unió a los habitantes de 26 pueblos en una sola ciudad, la cual llegó a ser la metrópoli de Macedonia. El lugar que Casandro escogió era el sitio del pueblo que tenía por nombre Terma, ubicado a la cabeza del Golfo Termaico, que proveía a los pueblos del interior de Macedonia acceso fácil al mar, y de esa forma facilitó los intereses políticos y comerciales del reino. Algo sobre el contexto político de Tesalónica, que nos ayuda un poco a entender el mensaje que encontramos dirigido por Pablo a los hermanos de ese lugar. En Hechos 17, 5 al 9, Lucas relata que poco después de la llegada del Evangelio a Tesalónica, los apóstoles y la comunidad cristiana entraron en conflicto con las autoridades gubernamentales. Leemos de las autoridades de la ciudad, en griego politarchoi, Hechos 17, 6 y 8. Y leemos también del pueblo, en griego demos, en 17, 5. Quienes se habían preocupado a causa de la denuncia contra el equipo apostólico, Jasón y los miembros de la comunidad cristiana. ¿Cuál era la acusación que se hacía de las autoridades civiles para ellos?
estos que han trastornado el mundo entero han venido acá y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos actúan en contra de los decretos del emperador, afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. Hechos 7, 6b y 7. Las autoridades de la ciudad, ante esa situación, emitieron el fallo de que Jasón y otros cristianos tuvieran que depositar una fianza. Eso es lo que dice Hechos 17, 9. Desde su inicio, entonces, la iglesia en Tesalónica se encontró frente a mucha oposición, incluso de las autoridades máximas de la ciudad. La tensión entre la iglesia y el gobierno aclara la naturaleza de ciertos de los problemas que los cristianos enfrentaban y por lo tanto es preciso para entender las cartas enviadas a ellos. ¿A quiénes? A los tesalonicenses, comprender las estructuras gubernamentales en aquella ciudad. ¿Qué es lo que estaba pasando allí? ¿Por qué chocaron los hermanos en ese lugar con las autoridades civiles? Pero eso lo estaremos viendo detalladamente cuando veamos libro por libro, pero no en esta serie de introducción general a la Biblia, sino en la introducción especial, en este caso en la sección de Primera a los Tesalonicenses, en lo que tiene que ver con introducción al Nuevo Testamento. Allí veremos esos detalles que nos ampliarán un poco por qué tuvieron problemas ellos con la gente de la ciudad, principalmente con las autoridades que tomaron decisiones sobre ellos. Pero, por lo menos a grosso modo por ahora, hay que saber que los beneficios de la paz traída por el imperio después de el duro periodo de las guerras romanas habían hecho caer sobre el emperador la tendencia oriental a divinizar los reyes. Dionisio era especialmente honrado en Tesalónica, lo cual tiene su importancia para ciertas exhortaciones de Primera de Tesalonicenses, tanto más cuando este culto cristalizaba más que otras esperanzas en una vida futura, según el capítulo 5 y los versículos 1 al 11. Había un templo a Serapis como testimonio del vigor de los cultos egipcios, allí en Tesalónica. Tesalónica era centro del culto imperial, así que imagínense. Albergaban altares en honor a muchas deidades, tanto nacionales como locales. Era la sede de varias asociaciones profesionales, voluntarias o gremios, grupos que normalmente tenían una dimensión espiritual. Había de todos los colores, hasta una secta local que adoraba a un dios llamado Cabiro, erigiendo una estatua en forma de falo gigante. Era fuerte el paganismo en Tesalónica. Bueno, pero dejamos por ahí los datos históricos. Autor, lugar y fecha. La epístola da a entender que proviene de Pablo, Silvano o Silas y Timoteo, el capítulo 1 y versículo 1. Sin embargo, básicamente es obra de Pablo. Podemos verlo por el capítulo 3, versículos 1 y 2, 6 y 7, y el capítulo 5, el versículo 27. Primera a los Tesalonicenses está incluida entre las cartas de Pablo en la lista más antigua de los libros del Nuevo Testamento, el Canon Muratori del 170 después de Cristo. Los antiguos escritores eclesiásticos, Ireneo, cerca del 130 al 202, Clemente de Alejandría, que murió en el 220, y Tertuliano, entre el 160 al 240 después de Cristo, consideraban que Pablo era su autor. La personalidad y el estilo del apóstol Pablo saturan toda la epístola, pues a través de ella se manifiestan el amor por sus conversos y la preocupación del apóstol por su bienestar espiritual, el de ellos.
El énfasis que se pone en las grandes virtudes de la fe, el amor y la esperanza, es claramente paulino. Al compararlo con 1 Corintios 13. Los eruditos por lo general concuerdan en que Pablo fue el autor de la epístola. Fue escrita desde Corinto, durante la permanencia del apóstol, por 18 meses en esa ciudad. Durante la parte más temprana de ese periodo, inmediatamente después que Timoteo había regresado de Tesalónica con noticias del progreso de la iglesia. Cualquier fecha asignada tiene que ser aproximada, ¿sí? Así, probablemente la escritura de esta carta debió haberse hecho durante el invierno del 51 o del 52 después de Cristo. Propósito de la epístola. Primera a los tesalonicenses fue escrita después de la recepción del informe favorable de Timoteo sobre su visita a esta ciudad. Por lo tanto, su primer propósito es expresar la gratitud de Pablo y dar ánimo a la gente, de quienes Timoteo trajo muy buenas noticias. Se trata de un caso único en toda la literatura paulina, en lo que respecta al tema del agradecimiento. Primera a los tesalonicenses contiene 2 acciones de gracias, que está en el capítulo 1, versículo 2 y siguientes, la primera, y la siguiente acción de gracias en el capítulo 2, versículos 13 y siguientes. Y en esas acciones de gracias se declara una incapacidad de dar gracias a Dios. En otras palabras, ellos no encuentran la forma de agradecer a Dios por la abundancia de motivos de alegría del informe que recibieron de los hermanos de Tesalónica. En el 3:9 dice, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? No hallaban cómo, con qué palabras dar gracias. Buen informe recibieron. Si Timoteo visitara nuestra iglesia y Pablo estuviera preso y vivo en nuestros tiempos, le llevaría un informe así que causaría eso en Pablo, que no tiene con qué palabras dar gracias. Ojalá pueda ser así. Esta exclamación brota al final de un largo pasaje que va del capítulo 2, versículo 17 hasta el 3:10, consagrado por completo a la alegría de los apóstoles y a sus causas. Esta alegría la provocan las buenas noticias recibidas por Pablo y su compañero Silas al regreso de una misión confiada al tercer miembro del equipo, que era Timoteo. En el 3:6 dice, ahora Timoteo acaba de llegar y nos ha dado buenas noticias de vuestra fe y amor mutuo. Qué lindo informe, hermanos. Qué lindo motivo para una carta. El segundo propósito que puede verse en la epístola salta a la luz en el hecho de que Pablo se defiende a sí mismo contra lo que evidentemente fue una campaña de los judíos oponentes al cristianismo para difamarlo a él, a Pablo, y calumniarlo. Aparentemente ellos habían esparcido el dicho de que la conducta de Pablo era deshonesta y que el hecho de no regresar a la ciudad era prueba de que él no estaba interesado sino en cualquier ganancia personal que pudiera obtener de su misión evangelística en esa ciudad. Esa fue la calumnia que le levantaron a Pablo. Los primeros 3 capítulos de la epístola contienen la respuesta de Pablo a estas acusaciones, las cuales debieron haber tenido algún éxito entre la gente, si no hubiera tomado el tiempo para responder. El no haberse defendido a sí mismo habría sido desastroso para toda la empresa misionera en Macedonia. Así que, hermanos, algunas veces hay que defenderse.
cuando es por el bien del Evangelio, siempre y cuando no utilicemos eso como excusa. Muy fácil utilizar el Evangelio como excusa para defendernos, pero sí en algunas ocasiones transparentemente hay que defenderse como representante del Evangelio si a lo que se está tratando de ensuciar o de enturbiar es al Evangelio. Hay derecho a defenderse. Un tercer propósito de la carta era fortalecer a estos nuevos convertidos para establecerlos frente a las persecuciones y la presión de regresar a los modelos fáciles del paganismo del cual ellos habían salido, porque recuerden que era una ciudad muy pagana, muy idólatra. Cuarto, se había levantado en la iglesia una pregunta doctrinal concerniente al destino de los cristianos que habían muerto antes de la instauración del reino de Cristo. A esta responde Pablo en el capítulo 4. Finalmente, tenía que tratar algunos asuntos en relación a la vida de su iglesia. Algunos de los creyentes necesitaban ser recordados que, aunque el cristianismo era una religión de caridad, es decir, basada en el amor, ellos no se aprovecharían de eso para su propio beneficio, según el capítulo 4 y el versículo 11. Y allí termina la epístola. Preguntas, inquietudes sobre estos datos tan generales de Primera a los Tesalonicenses. ¿No hay? ¿Claros? Por lo menos en estos aspectos generales. Luego, repito, entraremos ya cuando veamos libro por libro, pero ya más detallado en las lecciones que se desprenden. En algunas de estas ocasiones vemos una que otra lección así rápida, pero van a ver cuántas enseñanzas preciosas hay en cada uno de los libros. En algunos de ellos, en la misma estructura del libro, ¿ya? En otras, en el énfasis del libro, de la epístola, en fin. Pero ya entraremos en eso en Introducción al Nuevo Testamento. ¿No hay preguntas? ¿Estamos? ¿Avanzamos? Segunda epístola a los tesalonicenses. Segunda epístola a los tesalonicenses. Trasfondo histórico y fecha. Esta epístola contiene evidencia de que Pablo había escuchado recientemente noticias de la condición actual de la iglesia en Tesalónica. Probablemente la mayoría de esta información llegó a él mediante la persona quien llevó primero a los tesalonicenses a sus destinatarios. ¿Okay? El que llevó la carta a los tesalonicenses y había regresado a Pablo en Corinto. Entonces ahora traía noticias. Llevó la carta y trajo noticias. Quizá otras personas que tenían noticias de la iglesia también habían informado a Pablo, Silas y Timoteo. Algunas de las noticias eran buenas. La mayoría de los tesalonicenses, hablando de los hermanos, continuaban creciendo y permanecían fieles a Cristo a pesar de la persecución. Desafortunadamente, algunas de las noticias eran malas. Enseñanzas falsas concernientes al día del Señor escatológico, el día final, habían entrado en la iglesia y estaban causando confusión y conduciendo a los cristianos a dejar sus trabajos en la expectativa del inminente regreso del Señor. ¿Captamos el punto? Lo que estaba produciendo esa enseñanza falsa. La idea era, el Señor ya viene. Está encima, viene mañana, pasado, ya está encima. Entonces eso produjo problemas. Algunos dejaron sus trabajos porque ya para qué iban a trabajar. En vista de este reporte, Pablo se vio forzado a escribir esta epístola. Encomendó a sus hijos en la fe a su crecimiento y fidelidad, corrigió el error doctrinal acerca del día escatológico del Señor y amonestó a los ociosos a volver a trabajar.
Tal vez aquí es importante aclarar que en ningún momento Pablo les dijo, no, el Señor no está cerca. No. Solo que si mañana no venía. Así como venir el día siguiente, no. Dice él y explica luego en el resto de la epístola que antes de que el Señor venga tienen que suceder algunas cosas. Y esas cosas no han sucedido, ni van a suceder muy pronto. Por lo tanto, él no va a venir mañana o hoy. ¿Ok? Por favor, no es que Pablo estaba diciéndoles tranquilidad total. Va a pasar mucho tiempo antes de que Cristo venga. No, tampoco eso. Ambas cosas son extremos. Aunque no estamos tratando los temas en sí de cada libro, pero es importante por lo menos esos detalles. Hay una intervención acá. Sí, una pregunta. ¿Será que ellos, al igual que en la actualidad, estaban manejando fechas, poniendo fechas, o simplemente era una enseñanza que cambiaba cada cierto tiempo? Qué sé yo, viene el próximo mes, no vino, entonces no, viene el siguiente mes, o tenían fechas definidas como actualmente las hay de muchos movimientos o de algunos movimientos? Sí, muy buena pregunta. Personalmente nunca he leído de que recibiera información el apóstol Pablo, y quizás si así fuera lo hubiera reflejado en la carta, de que estaban poniendo fechas específicas. Pero sí es lo más común en este tipo de situaciones, que a las conclusiones a las que se llega es, ya, se acabó esto, ya, mañana puede ser, y si no, lo mucho pasado. Eso es muy común en este tipo de movimientos. No hay registros de fechas que yo sepa, que yo conozca, que se hayan puesto en esa ocasión, pero muy posiblemente mantenían a los hermanos, estos falsos maestros que estaban introduciendo estas enseñanzas, en una expectativa falsa de una prontitud extrema, que se apartaba de los parámetros establecidos en la palabra del Señor, que aunque indica que Cristo está a las puertas, ese a las puertas debe entenderse que muy cerca, pero no antes de que ocurran algunas cosas. ¿Ok? Pero muy posiblemente andaban algunos allí con alguna fecha quizá. Por estas razones, aparentemente Pablo escribió segunda a los tesalonicenses muy poco después de primera a los tesalonicenses. Porque este problema no se refleja en la primera. Ya sea en los últimos meses del año 51, estamos hablando de la fecha de segunda a los tesalonicenses, en los últimos meses del año 51 después de Cristo, o en los primeros meses del año 52. Mientras Pablo se ocupaba activamente en edificar espiritualmente la iglesia cristiana de Corinto, que él había fundado con su esfuerzo. Propósito de segunda a los tesalonicenses. 3 propósitos son evidentes en el contenido de la epístola. Pablo escribió para animar a los creyentes de Tesalónica a continuar perseverando en vista de las continuas persecuciones que se habían venido encima sobre ellos. Lo vemos en el capítulo 1, versículos 3 al 10. También quería clarificar los eventos precedentes al día del Señor, o lo que tenían que tener lugar antes de la venida del Señor, para disipar así falsas enseñanzas. Eso en el capítulo 2, versículos 1 al 12. Y finalmente, instruyó a la iglesia cómo lidiar con los cristianos vagos en medio de ellos. Habían llegado a la vagancia por el problema que ya mencionamos. Capítulo 3, versículos 6 al 15. Y quedamos ahí con segunda a los tesalonicenses. ¿Preguntas? Después, inquietudes. No hay una. Se nos fue el tiempo. Bueno, no importa. Captamos la pregunta y cerramos ahí. No, es una pregunta rápida. Prácticamente las cartas fueron escritas en el mismo año. Como que el problema también
se daba cuando se escribió la primera carta, pero tal vez no se le informó, o se estaba formando el problema, o no se le había informado a Pablo, que no lo ataca hasta la segunda. Estaba prácticamente por iniciar ese problema, ¿ya? Cuando él escribe la primera epístola. Parece que es en la segunda epístola donde él escribe, porque el informe que se le había dado es que ahora ese problema, si por lo menos estaba en embrión en la primera, cuando él escribió más bien la primera epístola, si es que ya estaba, porque no se refleja, si es que ya estaba, no estaba al nivel que necesitara que Pablo reaccionara al respecto. Solo que si estaba en embrión, como usted menciona, se desarrolló muy rápido, en pocos meses. Así es la doctrina falsa. La doctrina falsa hace estragos en días. No necesita ni meses. Importante esa inquietud, ese punto. Un ejemplo de que la doctrina falsa hace estrago en días es el ejemplo de la resurrección de Cristo. En pocos días ya todos supuestamente decían que se habían llevado el cuerpo de Jesús, que Él no resucitó. En cuestión de días, y hasta el momento hay gente que no cree que Jesús resucitó, por eso mismo. Sí, la verdad cuesta que entre a la mente del ser humano. La mentira, el error, por causa de que estamos maleados, entra más fácil. Como que ya tiene, ¿cómo se dice? Ya está el campo, el molde, es la palabra. ¿Ya? Desdichadamente así es. Bueno, quedamos por acá, continuamos con 1 Timoteo en la próxima sección.